Seguimos con la lectura de Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 5, donde dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La descripción de Jesús en el versículo 5 es especialmente relevante para los creyentes a quienes estaba dirigido este libro originalmente. Jesucristo es el testigo fiel. Jesús es el testigo supremo para Dios. Él murió a causa de tal testimonio, tanto delante de Caifás como delante de Poncio Pilato. Podemos comparar con lo que dice Marcos en el capítulo 14, versos 62 y 63. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Claro, porque el testimonio de Jesús era suficiente, eso bastaba. Y también en 1 Timoteo 6:13, donde dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y nótese que el término griego para testigo ha dado lugar en el español a la palabra mártir. También porque enseñó el camino de Dios en verdad y no se cuidó del hombre ni tuvo acepción de personas. También porque esa verdad que enseñó con palabras la confirmó con milagros. También porque el testimonio de él mismo, de parte del Padre, no lo negó ni aún en la muerte. En fin, porque Jesús dará testimonio verdadero de las obras de buenos y malos en el día del juicio. Aquí tenemos una lección, una lección valiosa. Si esta afirmación es cierta y no hay razón para que no lo sea, entonces lo que promete Cristo se cumple, porque Él es fiel. Lo que dice, lo que testifica Cristo es verdadero, porque su testimonio es fiel. Y demostró su fidelidad al morir por su testimonio. Entonces, si Cristo nos promete en su palabra que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso es cierto, eso es verdad, se va a cumplir. Si Él promete que estamos en su mano, que no pereceremos jamás, pues nadie nos podrá arrebatar de su mano, entonces eso es cierto, eso se cumple. Él es fiel. Siempre que Cristo habla, esto es verdadero. Todo lo que Él habla es cierto. Todo lo que habla Cristo es fiel. Lo que Él dijo a sus discípulos se cumplió. Él no miente. Todas sus promesas se cumplen, como 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Entonces, si Él nos promete en su palabra que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Él, en Cristo, eso es cierto, eso es verdadero, eso se cumple. Si nos promete que todo lo que pidamos en su nombre creyendo nos será dado, lo recibiremos, eso se cumplirá. Claro, ese todo está dentro de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, pidamos confiando, pidamos creyendo, oremos con fe. Podemos confiar en todas sus otras promesas. La frase que sigue es primogénito de los muertos. Esto indica que por su resurrección Jesús asumió el primer lugar en el reino de Dios. Cristo fue el primero de los que descendió al reino de la muerte, que resucitó en un cuerpo que ya no está sujeto a la muerte. Lo que se conoce como cuerpo glorificado, ¿no? En Colosenses 1:18, que dice que que Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo
Él tenga la preeminencia. Otros, antes que Él, y aún después de Él, según algunos reportes actuales, resucitaron en calidad de restauración de sus cuerpos mortales. Es decir, resucitaron para volver a morir. Pero Cristo, una vez resucitado, ya no vuelve a morir. Esto lo apoya el apóstol Pablo por allá en Romanos, en el capítulo 6, en el verso 9, donde dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él. Y Apocalipsis capítulo 1, verso 18 dice, hablando Cristo, y allá iremos a llegar, donde dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Entonces Pablo recuerda que Cristo es primicias porque su resurrección es la primera de muchas por venir en el futuro. Hechos capítulo 26, verso 23, Pablo dice que el Cristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Y 1 Corintios capítulo 15, verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y resulta curiosa la pluralidad en la palabra primicias. Bueno, así se llama en el hebreo, cuando se refiere a él solo como individuo, en este caso Jesús. Y tal vez nuestra curiosidad se resuelva cuando vemos los versos 22 y 23 de 1 Corintios 15, donde dice, porque así mismo como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Según la gramática textual en esta versión de la Biblia, Cristo las primicias es un acontecimiento junto, pero y al mismo tiempo distinto. ¿Y por qué es importante este detalle? Porque es cierto que Cristo es las primicias de la resurrección, y eso lo corrobora el verso 20 de 1 Corintios 15, en donde estamos citando. Y en el griego se dice apargen Christos. Pero es igualmente cierto que al momento en que Cristo resucita, otros también resucitaron y esperaron a que Él resucitase para que ellos participasen de su misma condición como primicias de la resurrección final. Luego los que son de Cristo en su venida. Eso es otro acontecimiento al final del tiempo. Y así, Cristo entonces no se presentaría con las manos vacías al Padre. La Reina Valera de 1909 no usa la coma entre las palabras Cristo y primicias como claro indicativo que ciertamente Cristo es las primicias. Cristo es las primicias, pero también es cierto que las primicias lo fueron por razón de la resurrección de Cristo en un mismo acontecer. En Mateo capítulo 27, versos 52 y 53, allá dice que se abrieron, en el momento en que Cristo entrega su espíritu, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron o resucitaron, en otras palabras, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Otra vez, la Reina Valera de 1909 suprime la coma entre las palabras sepulcros y después, haciendo una sola oración, una sola cláusula. Así entonces, salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, que me parece a mí da una mejor perspectiva de la traducción. Estos santos dormidos, muertos, creyentes del tiempo del Antiguo Testamento, quienes según vamos a decirlo así, la puntuación usual en nuestra versión, fueron vueltos en la vida en el momento de la muerte de nuestro Señor, pero es mucho más natural, según pienso, y consonante con otros pasajes bíblicos, entender que solo las sepulturas fueron abiertas, probablemente por el terremoto al morir nuestro Señor, y esto solo como preparación para la salida subsiguiente de los que dormían en ellas. Cuando el espíritu de vida entrará en ellos,
resucitándolos y junto con él salieran como trofeos de su victoria sobre la tumba. Es decir, que el hecho de que los sepulcros hubiesen sido abiertos en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en ese instante, eso no quiere decir que en ese instante resucitaron los muertos, sino que fue hasta después de la resurrección de Cristo que ellos se levantaron y aparecieron a muchos. Así, entonces, al abrirse los sepulcros en el momento que expiró el Redentor, fue hecha una proclamación simbólica gloriosa de que la muerte que acababa de efectuarse había sido sorbida, la muerte con victoria, como dice 1 Corintios 15:54, y ya que los santos que dormían en esos sepulcros podían ser despertados solamente por el Señor resucitado para acompañarlo en su salida de la tumba, por así decirlo, era propio que el autor de la vida fuese el primero en resucitar de entre los muertos, siendo la primicia, pero tomando para sí primicias. Aunque hubiese resucitado en el momento en que las tumbas se abrieron, o sea, ellos hubieran resucitado en el momento que se abrieron las tumbas, significa que hubieran participado de la resurrección de Cristo solamente hasta después de que Él resucitó. Cualquiera de las dos posibilidades es correcta. El hecho de que vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, esa palabra aparecer es importante, era para que hubiese evidencia innegable de la resurrección de ellos, y por medio de esta evidencia de la resurrección presentaran las pruebas de la resurrección del Señor también. Así que como no fue considerado propio que Él apareciera otra vez en Jerusalén, salvo a sus discípulos, fue hecha provisión para que el hecho de su resurrección no fuese dejado sin duda. Debe notarse, sin embargo, que la resurrección de aquellos santos dormidos no fue como la del hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo, de Lázaro y del hombre que revivió y se levantó sobre sus pies cuando su cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo, por allá en el segundo libro de Reyes 13:21, las que fueron meras revocaciones temporales del alma y el espíritu que se había alejado del cuerpo mortal, para ser seguidas por una separación final del cuerpo hasta el toque de la final trompeta. Ellos volvieron a morir. Son resurrecciones para volver a morir, pero esta fue una resurrección una vez por todas a vida eterna. Y así no hay lugar para dudar de que ellos fueron a la gloria con su Señor como otra vez trofeos brillantes de la victoria sobre la muerte, y por eso se les llama primicias. Hay una insinuación de eso en Efesios capítulo 4, verso 8 en adelante. ¿Qué lección podemos tomar nosotros? Bueno, primogénito significa heredero. Y Cristo abrió el reino para todo aquel que cree, como dice Romanos capítulo 8, verso 17, que dice que si somos hijos, también herederos, y si herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La cláusula de la promesa allá en Romanos radica en que se debe padecer juntamente con Cristo, que es una alusión a la participación de su muerte, como Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto significa la separación respecto al poder dominante de la anterior vida pecaminosa. Pero se trata de una muerte lenta, por tratarse de crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Además, significa también la libertad para experimentar por la fe el poder de la vida resucitada de Cristo. Se requiere del nuevo nacimiento para poder ser heredero del reino, incluyendo la resurrección en el día final, en que los santos se levantarán
para ser transformados, como primera de Corintios 15, 51 y 52. Pero en ese nuevo nacimiento acontece en el espíritu del creyente, y aún falta renovar la mente y transformar el cuerpo. Dios quiere la renovación del alma y la transformación del cuerpo, de la carne. Y para eso se necesita de un proceso. Y para el proceso se necesita de tiempo. Así habrá crecimiento, desarrollo, madurez. El niño no puede heredar. Entonces, si eres una nueva criatura, eres un heredero del reino, entonces piensa como tal, habla como tal, compórtate como tal.